Dice el problema 39. Cuando un tren marcha a 100 kilómetros por hora, yo ya lo pasé a metros por segundo, o sea que la velocidad inicial que tiene este tren es 27,7 metros por segundo. Entra en una curva de 1200 metros de radio, o sea, yo hice la curva en azul, la velocidad que tiene al ingresar esa curva, y el radio que debería tener esa curva de 1200 metros. Entonces, cuando el tren que marcha a 100 kilómetros por hora entra en una curva de 1200 metros de radio, frena lo suficiente para que el módulo de la aceleración total sea de 0,75 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que ya tengo una aceleración total y me dice que el móvil está frenando. O sea que yo voy a graficar la velocidad para este lado, porque según mi sentido de referencia, el tren estaría circulando por esta curva de esta manera, y si está frenando, entonces la aceleración la en sentido contrario, o sea, la misma dirección que la velocidad, pero las flechitas van a apuntar en sentido contrario, ¿sí? Entonces, a mí lo que me da como dato es que el móvil frena de tal forma que la aceleración total es 0,75 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta aceleración total va a estar compuesta, va a ser la resultante de la aceleración tangencial y la aceleración radial. Sigamos. Se mantienen los frenos durante 10 segundos y se vuelve a frenar con mayor intensidad. O sea que durante un tiempo de 10 segundos, que salió desde que se inició la curva, llegó hasta este punto, hasta B2, ¿eh? Toda esta trayectoria la hizo en 10 segundos. Y ahora vuelve a aplicar los frenos con mayor intensidad, de modo que el módulo de la aceleración total sea otra vez 0,75 metros por segundo al cuadrado. O sea que aquí, a los 10 segundos, tengo una frenada mucho más grande donde la aceleración total vuelve a ser 0,75 metros por segundo al cuadrado. La aceleración total es la resultante de ¿quién? De la tangencial y la radial o centrípeta. Si se mantienen los frenos, calcular que el tiempo que tardará en detenerse el tren desde que ingresó la curva. O sea, si yo acá aplico una gran frenada, lo freno, y resulta que sigo aplicando los frenos, va a llegar un momento que el tren se va a detener. Entonces yo quiero saber el tiempo que tardó en aplicar, que tardó desde acá hasta acá en detenerse, porque yo tengo el tiempo que transcurrió desde que inició la curva hasta que aplicó nuevamente los frenos. De acá hasta acá son 10 segundos. Entonces a mí me faltaría calcular desde este punto hasta que la velocidad se hace 0. Entonces, una vez que tengo este tiempo, se lo sumaría al primer tramo y me daría lo que me está pidiendo el problema. Y se mantienen los frenos, calcular el tiempo que tardará en detenerse el tren desde que ingresó a la curva. ¿Comprendido el enunciado? Vamos a empezar a resolverlo. Para poder, yo como dato me dan la velocidad con la que inicia la curva y me dan la aceleración total. Ajá, me dan esos dos datos. ¿Por qué me darán estos dos datos? Porque yo para poder obtener con qué velocidad llegó acá, yo necesito la aceleración tangencial. Pero para poder obtener esta aceleración tangencial, si yo tengo la resultante y la componente centrípeta, podría llegar a obtenerla. Entonces, tengo la total que me la dan como dato del problema, 0,75 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿cómo saco la radial o centrípeta? La radial o centrípeta la calculábamos como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y a mí me la dan esa velocidad, porque es la velocidad con la que inicia ese tramo, o sea, los 27,7 metros por segundo.
lo reemplazo acá, lo divido por el radio de la curva, y me va a dar 0,64 metros por segundo al cuadrado. Yo sé que la aceleración total por Pitágoras, para poder sacar la resultante, va a ser igual a la raíz de la aceleración radial al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Con lo cual a mí me interesa la tangencial, así que la despejo, y me va a dar que es la raíz cuadrada de la total al cuadrado menos la radial al cuadrado. Simplemente, ¿qué hago? Lo reemplazo, la total al cuadrado es 0,75 al cuadrado, menos la la radial, que serían 0,64 metros por segundo todo al cuadrado. Hago la cuenta y me da que la aceleración tangencial aquí es 0,39 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta es la aceleración que tiene este cuerpo después de haber frenado, es la aceleración que tiene durante los 10 segundos hasta que después vuelve a aplicar los frenos. Entonces yo puedo sacar con ese tiempo y esa aceleración tangencial la velocidad que obtuvo acá, en ese punto de ahí, a los 10 segundos. Entonces voy a la ecuación de cinemática de velocidad y digo que esto es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial era la velocidad con la que inicié el tramo, menos 0,39 metros por segundo al cuadrado, la aceleración tangencial, y menos porque he frenado, por los 10 segundos que me marca el problema. Se mantienen los frenos durante 10 segundos, o sea, de acá hasta que llego a V sub 2. Esa velocidad que voy a calcular son 23,85 metros por segundo. O sea, es la velocidad que tengo en este punto a los 10 segundos. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo esta velocidad. El problema me dice que volvió a frenar el tren con tanta intensidad que la aceleración total me volvió a dar 0,75 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente puedo sacar la componente radial de la aceleración, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, son los 23,85 metros por segundo, todo al cuadrado, sobre 1200. Saco la aceleración radial, 0,47 metros por segundo al cuadrado. Con la total que me da el problema, entonces yo puedo aplicar Pitágoras de vuelta, despejar la aceleración tangencial, que es la que me interesa, y calcularla. Me da 0,58 metros por segundo al cuadrado, esta componente de la aceleración tangencial, que es la que yo voy a usar en las ecuaciones de cinemática. Entonces, ahora, ¿qué hago con esa aceleración tangencial? Y con esa aceleración tangencial voy a calcular el tiempo en que la velocidad del tren se va a hacer cero, o sea, cuando el tren se detiene. Entonces, aplico la ecuación de velocidad en función del tiempo. Digo que la velocidad del tren es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Entonces yo sé que el tren se detiene, por lo tanto la velocidad es cero, es igual a 23,85 metros por segundo de velocidad inicial, que es la velocidad con la que inició en este tramo. O sea, la velocidad final del tramo anterior es la inicial de este tramo, menos la aceleración tangencial, que son 0,58 metros por segundo al cuadrado por t. Como todo esto está igualado a cero, porque la velocidad final es cero, entonces despejo el tiempo. Y llego a la deducción que el tren tarda en detenerse en este tramo, tarda en detenerse 41,03 segundos. Pero a mí me dice que calcule el tiempo que tarda en detenerse el tren desde que ingresó la curva, o sea, desde que ingresó acá hasta que llegó a su velocidad final cero. Entonces, a este tiempo le tengo que sumar los 10 segundos del primer tramo, de acá hasta acá. Y me da 51,03 segundos. ¿Se entendió?